Bienvenidos a Conversaciones en la Nación. Hoy nos visita el físico muy conocido, Alberto Rojo, Gracias. egresado del Instituto Balseiro y actualmente profesor de la Universidad de Oakland en Estados Unidos. Pero nos faltaría mucho decir acerca de Alberto Rojo si no dijéramos que además de físico es un enorme divulgador de la ciencia, un músico extraordinario, cantante, compositor, ahora últimamente también dibujante. Sí, estoy incursionando por el dibujo. Y además con unas dotes increíbles. No, sí, muchas gracias por tu elogio, pero tiene que ver mucho con el esfuerzo. Yo estoy convencido de que el talento es una paciencia larga. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo es que un músico se diversifica para poder llegar a niveles de profesionalismo? Perdón, que un físico se llega a niveles de profesionalismo en la música, sí. en el dibujo. El Uno dibujo piensa sí. que, bueno, siempre se habla del violín de Ingres, ¿no? Claro. Que cuando uno domina una disciplina, otra puede cultivarla, pero de forma aficionada. En tu caso, sí, no es así. Yo elegí el camino de la diversidad, ¿no? Para bien o para mal, porque para mí es un sueño cumplido poder hacer las cosas que me gustaban desde muy chico. Por otro lado, es cierto que si uno se focaliza en un tema y se convierte en el especialista mundial en ese tema, el alcance científico de esa contribución puede llegar a ser mucho mayor. En mi caso, yo recibí el influjo paterno y materno del arte y de la ciencia desde muy niño, y me enamoré de la música de muy chico y de la ciencia a la vez, ¿no? Y en un momento cuando tenía que decidir la carrera universitaria, pensé, bueno, si hago física, después puedo ser artista por el lado. Pero si hago música, me va a costar mucho poder ser científico, ¿no? Entonces, esa era mi impresión. Yo creo que es así, no te puedo decir que sea definitivamente de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, me dediqué a la física. Primero le metí muchísima pata a la física, en mi doctorado, en los primeros años de investigador. En paralelo iba componiendo, iba haciendo mis canciones y nunca las mostraba. Hasta que después de cierta madurez, digamos ya yo era profesor adjunto en Michigan, empecé a mostrar mis obras y bueno, fueron bien recibidas y eso fue un aliento para no ser, para decir, bueno, no, alguna gente que le mostré, te lo digo con relativa modestia, me dijeron, no, eso está muy bueno. Y bueno, si está muy bueno, le voy a seguir metiendo pata y lo voy a mostrar y lo voy a seguir, voy a seguir tocando y voy a seguir. Y aparte me encanta la parte porque performativa, digamos. No dejas ninguna de las dos. O sea, seguís haciendo física, escribiendo. En la medida en que puedo, que mi tiempo me lo da, académicamente. sí, sigo publicando papers, sigo yendo a congresos y sigo escribiendo libros monográficos, digamos, libros que son tanto de divulgación como un poquito más técnicos, ¿no? Hablando de divulgación, aquí tenemos uno de los libros de Alberto Rojo, El azar en la vida cotidiana. También tenés otro que se llama La física. Claro, el primero es La física. Yo tengo otro en la misma editorial, una editorial fantástica, siglo XXI, Borges y la física cuántica. Borges y la física cuántica. O sea que también tenés esa posibilidad y capacidad que no todos los científicos tienen, que es el de poder comunicarte de forma muy directa con el público no entrenado. Porque estos son libros para personas que no necesariamente son físicos ni tienen un grado en física. Pero aclaremos que Alberto es tucumano, ¿no es cierto? Y cuando estamos diciendo que abrazó con mucha seriedad la física, bueno, el poder ingresar, sabemos que ingresar al Instituto Balseiro no es para cualquiera, y luego llegar a un doctorado es una dedicación muy completa. Esa pasión que se necesita, no cualquiera hace un doctorado en física, y además no cualquiera llega a tocar como te pasó a vos con Mercedes Sosa, a tocar en el Teatro Colón, etc. Se necesita una pasión muy especial. Para vos, el arte y la ciencia, que es algo que ahora está muy en el aire,
tienen muchos puntos en común. Sí, Parecen en tan efecto. separados, ¿no? Pero Eso es una concepción errónea, ¿no? El pensar que sirven a divinidades contrarias, ¿no? Que el arte sirve a las emociones y la ciencia sirve a la razón. Y bueno, uno si indaga un poco la historia, tanto del arte como de la ciencia, no solo han ido dialogando, sino que se han ido fertilizando mutuamente. Es decir, ha habido muchas instancias en la historia de la física en el que el avance científico no se hace tratando de explicar un experimento que no se entendía, sino persiguiendo un horizonte de sencillez, de simplicidad, de simetría, de elegancia, que no lo tenía la teoría anterior. O sea, no, esta teoría no me gusta, no es lo suficiente elegante. ¿No? Y esos son conceptos subjetivos, no son más afines a lo que uno piensa que relacionado con el arte. ¿No? Y por otro lado, hay muchísimo rigor en el arte también. O sea, la estructura de una obra musical tiene partes que son fórmulas de alguna manera, ¿no? La orquestación, la armonía, la estructura, eh, la gramática musical es expresable en números. O sea, yo creo que hay muchos puntos de contacto en que una influye a la otra. Quizás se piensa que la fundamental conexión es en cuanto a los artistas inspirándose en obras científicas. Pero eso es solo una parte de la historia. También los científicos, en algún punto, razonan como artistas. ¿No? En el sentido, Einstein, o por sea, la ejemplo. creatividad científica no es mera racionalidad. No, no, no. Bueno, es una. Hay una parte emotiva, una parte estética. O sea, si vos lees la primera frase del trabajo de 1905 de Einstein, por ejemplo, él dice: la teoría de Maxwell tiene ciertas asimetrías que no parecen ser inherentes al fenómeno. Esa es la frase. No le gusta la simetría de la teoría anterior. Dice, ¿cómo, si hay un éter, las cosas, cómo puede ser que si yo muevo algo y lo dejo lo otro quieto y después dejo esto quieto y muevo lo otro, el efecto es el mismo pero las ecuaciones son distintas? ¿Cómo puede ser que sean distintas? Si en el fondo es el movimiento relativo lo que importa. Y bueno, es una cuestión más bien de con una componente estética, quiero decir, no es lo mismo el arte con la ciencia, por supuesto, pero que hay en el diagrama de Venn, hay una parte en la que comparten territorio y es un territorio de mutuo diálogo, ¿no? En el que tanto el arte es inspirado por la ciencia como la ciencia usa los criterios estéticos para descifrar verdades, y ese es el gran misterio para mí, ¿no? Que lo que es bello es verdadero. Y lo han Bueno, dicho, la sí. fórmula de Einstein, conocida y que aparece en las remeras de todo el mundo, vos tenés una remera con fórmulas Son las matemáticas. fórmulas que son, claro, sí, las diseñé yo al diseño, ¿no? La Pero fórmula. realmente todo el tiempo uno observa que se habla de ella como algo infinitamente bello y elegante, porque con Claro. solo 3 términos, ¿no es cierto? Claro. Energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, se expresa la esencia del universo, ¿no? Claro. Ese poder poético que tiene la ciencia en el caso de esa fórmula, porque es destilar una complejidad enorme en un par de símbolos, ¿no? Y en una cosa que parece un concepto muy sencillo, ¿no? Entonces ahí hay como poesía también, ¿no? Vos sos también compositor. Sí. El método creativo del arte y de la ciencia también tienen puntos Absolutamente, de contacto. yo creo que por un lado la misma imaginación que crea el arte es la imaginación que crea la ciencia, ¿no? Y el proceso creativo esencialmente es resolución de problemas, ¿no? ¿Cómo avanzo en esa dirección? Me parece a mí que eso es la creatividad, ¿no? Y de modo que tratar de buscar una solución, una configuración o una salida a algo que no se había encontrado antes es un proceso mental que tiene muchísimos puntos de contacto entre el arte y la ciencia, ¿no? En el fondo, creo yo, es una búsqueda de la verdad y una conexión con los misterios del mundo. Y tanto uno como el otro lo están haciendo. Es circunstancial que formen parte de distintos departamentos. El universo no se organiza como las universidades, ¿no? Exactamente. Bueno, pero cada vez más se habla de la transdisciplina, de la integración y se invita a artistas a que trabajen con científicos, a científicos que trabajen con artistas. Pero contame, ¿qué te lleva, por ejemplo, a escribir estos libros que tratan de enfocar distintos temas de la ciencia para hacerlos comprensibles por mucha gente, por gente que no está entrenada en temas científicos? Sí, a mí hay dos motivos centrales que me impulsan a escribir este tipo de libros. Por un lado,
yo llego a la ciencia en gran medida, dije mis padres por un lado, pero en gran medida también por las lecturas de mi adolescencia, que fueron los grandes divulgadores, y esos grandes divulgadores eran científicos, casi todos, ¿no? Feynman, Einstein, Galileo, Asimov, Martin Gardner, que escribían fantástico y te explicaban un montón de cosas con un sentido de inspiración fabuloso, porque te mostraban la esencia, pero no podían contarte todo. Entonces, para mí eso decía, yo quiero entender esto. Me encanta lo que me están contando, pero quiero entenderlo con profundidad. Entonces, de alguna forma, la primera parte de la respuesta es que yo le estoy escribiendo a mí mismo cuando tenía 14 años, a ver si lo convenzo de vuelta al chico de 14 años o 15 que me está leyendo hoy a que es un hermoso camino la ciencia. Y por otro lado, como en el caso del libro del azar, hay ciertos conceptos que aun cuando no sea un chico el que va a leerlo, que después en el futuro será un profesional de la ciencia, el público general necesita tener cierta alfabetización científica, creo yo, digamos. Y hay conceptos como por ejemplo el azar, en el que es un concepto que el público no conocedor de la ciencia comete un número de errores que me parece que estaría bueno por lo menos visitarle el enfoque científico, ¿no? Bueno, se habla mucho de la deficiencia del pensamiento crítico en las sociedades de todo el mundo, ¿no? Y por eso pululan los pseudocientíficos, los brujos, que prometen cosas mágicas, ¿no es cierto? Dietas mágicas, o prometen anticipar qué es lo que va a ocurrir, curas mágicas, absolutamente sin prueba alguna. Claro. Y el concepto de azar, como el de riesgo, son dos conceptos que a los que no son científicos, a los que no somos científicos, nos cuesta mucho, muchas veces entenderlo, ¿no es cierto? Uno mismo, yo hablando con otros científicos, vemos que visceralmente a veces tendemos a cometer el mismo error, errores típicos, errores tipo 1 y errores tipo 2 que le llaman en estadística, ¿no? Confundir una hipótesis cierta por falsa o confundir una hipótesis falsa por cierta. Es decir, si yo estoy en el medio de la sabana y veo una mancha medio con pintas y digo es un león y salgo corriendo, bueno, cometí un error, tomé una hipótesis falsa como cierta, pero no me pasó nada. Ahora si viene un tigre, digo, no, corriendo hacia mí y veo que es digo, no, es una mancha de polvo, tomo una hipótesis cierta como falsa, cometo el error y no sobrevivo. Entonces uno confunde esas dos porque no hay riesgo en cometer el error, en el error primero. Entonces, bueno, claro. Por si acaso considero que todas las manchas son tigres, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender que en ciertos casos uno está cometiendo ese tipo de errores, ¿no? Y uno tiene visceralmente hacerlo eso por una cuestión evolutiva. Claro, sobrevivió hay un sesgo cognitivo que nos lleva, ¿no es cierto?, a interpretar ciertos hechos de determinada manera. Exactamente. Entonces ahí está el poder, uno de los poderes tremendos de la ciencia, que es ese diálogo con la intuición, ¿no? O sea, la intuición te dice que los cuerpos más pesados caen más rápido, que la Tierra es plana, que el Sol sale, que... Justamente esto de la Tierra plana estuvo en estos días, ¿no es cierto?, ¿no? Que hay una sociedad que sostiene que la Tierra es plana todavía hoy, ¿no? Después de las fotos. Yo creo que en el fondo no se la pueden estar tomando en serio. Pero bueno, uno nunca sabe, es como la astrología, que yo tampoco creo que se la toman en serio, pero hay mucha gente que está ahí, que piensa que es un mecanismo válido. Justamente el éxito de la ciencia fue ir en contra de estas intuiciones. Exactamente, entonces está bueno evaluar cómo es que la ciencia avanzó sobre esas intuiciones, ¿no? En el caso de la Tierra plana, y después que la evidencia es incuestionable, pero en el caso del azar, al ser incierto el mismo resultado científico, digamos, entonces ahí es donde la razón entra en cierto conflicto, ¿no? Entonces, claro, bueno, uno de los ejemplos que vos incluís en el libro, y es uno de los ejemplos que uno más repite continuamente si no está atento, es confundir asociación con causa. Claro, correlación no es causa y efecto. Exacto. ¿No? Y eso es la Coca Diet adelgaza, los obesos toman Coca Light, por lo tanto la Coca Light crea obesidad, ¿no? Vos lo contás muy lindo con el ejemplo del gallo y el sol, ¿no? Claro, como el sol sale y el gallo canta. Sí, claro. El gallo canta cuando sale el sol, por lo tanto el gallo es el que hace salir el sol. Exacto. ¿No? Sí. Bueno, ese error es fundamental. Uno
pareciera algo tan banal, pero sin embargo nos hace mal interpretar. Ese caso exactamente, el caso del gallo parece ser una cosa ridícula, sin embargo, sacás gallo por otras cosas y curas medio extrañas y es lo mismo, el mismo mecanismo, ¿no? O sea que en la vida cotidiana nosotros vamos cometiendo estos errores de interpretación si no tenemos en cuenta algunas normas de lo que es el pensamiento científico o el pensamiento crítico, ¿no? Esto en este momento, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, ¿vos pensás que qué es lo que aparenta, está produciendo realmente problemas serios? Porque hace tomar decisiones socialmente que a veces no son las más adecuadas. Por ejemplo, el retiro del acuerdo de cambio climático, decisiones como esas, donde se va en contra, digamos, del consenso de miles de científicos. Claro. Y hay una cierta tendencia al anticientificismo, ¿no? Todavía querer recuperar el pensamiento mágico. Eso es trágico y es muy difícil de cambiar. No creo que la divulgación científica lo logre cambiar. Es un cambio más grande, pero yo creo que la divulgación científica va en esa dirección, en mostrar que, aun cuando no te explica el detalle técnico ínfimo de lo que es un avance científico, sí mostrarte que la ciencia es capaz de descifrar ciertos misterios o por lo menos avanzar sobre el conocimiento y mostrar también cómo los científicos llegan a sus conclusiones, ¿no? Claro, que no es un proceso fácil proponer una idea nueva, que uno puede decir cualquier cosa y no tiene esa ambigüedad de la pseudociencia, ¿no? De decir, bueno, yo puedo dar una explicación y después a lo contrario también te lo puedo explicar con la misma explicación más o menos, ¿no? Digamos, en psicología y ese tipo de mecanismos que son útiles pero que no son científicos, ¿no? Entonces, lo interesante de la ciencia es que para vos tratar de imponer una idea nueva que desafíe de alguna forma lo que está establecido o consensuado, es un proceso muy largo de control, de compatibilidad de tu idea con lo anterior, de verificación, de reproducibilidad, de que tienes que hacerlo de vuelta. Entonces es un proceso arduo y hermoso, digamos, porque es una especie de consenso colectivo que se va haciendo muy gradual y muy arduo, ¿no? Entonces el caso del cambio climático es un ejemplo. Hay una enorme comunidad con un montón de resultados que, bueno, yo no los he controlado a todos, pero confío que ese consenso no es caprichoso. Vos un poco decías por herencia familiar, desde muy chico te viste inclinado tanto a la ciencia como al arte. Pero todos sabemos que la ciencia para muchos chicos, adolescentes, jóvenes, aparece como un gran cuco, como algo dificilísimo y casi imposible de enfrentar. Vos decías, sin embargo, que para vos la creatividad, el trabajo científico, más que condiciones personales, requiere mucho trabajo, sí, ¿cierto? Sí. ¿La ciencia es solo para algunos, para un grupito de elegidos, o cualquiera puede plantearse una carrera científica? Es para cualquiera, y ahí está el desafío educativo, ¿no? Digamos, yo cuando te digo que la creatividad es una paciencia larga y demás, no lo digo así demagógicamente, digamos. Hay investigación que apoya el hecho de que el talento es mínimo, el talento innato es mínimo. Es decir, es crucial que el chico de muy chico, de muy niño, cuando muestre algún interés en algo, si se le da mucho aliento, es un mecanismo de feedback, digamos, que va retroalimentando las ganas de hacer algo, ¿no? Y la práctica es fundamental, digamos, hay estudios hechos de los que practicaron los Messi, los que practicaron los que juegan en primera pero no llegan a ser Messi, y comparan el número de horas de práctica, y definitivamente Messi practicó muchas más horas que el resto. Y yo creo que el problema no basta entonces eso que uno trae de la es que yo creo que lo que uno trae lo creo basado en evidencias, digamos, de estudios que no son concluyentes pero que son bastante indicadores, ¿no? De que si desde muy temprana edad vos expresas un interés y te alientan a seguirlo, el aliento, yo creo que la parte crucial de la educación es darle aliento al niño, estímulo, y sobre todo no descalificar en absoluto cualquier interés que tenga. Entonces, si hay y los niños tienen interés en todo, si vos le das más, y yo después de haber leído su trabajo volví a mi historia personal
Y dije, sí, es así, en mi caso fue así. A mí mi viejo me daba máquinas con todo lo que yo quería hacer. Si tenía ganas de pintar, ¡fua! Me traía la pintura. Si tenía ganas de tocar algo, me daba, era como una cosa, la manguera del bombero, ¿no? Si tenía algo, me tiraban todo lo que... Y yo pienso que en el fondo, yo tampoco quiero decir que mis logros fueron... no puedo exagerar el alcance de mis logros, pero yo siento que lo poco que conseguí o lo que conseguí tuvo muchísimo que ver con el aliento que me daban mis padres. Creo que eso es una cosa para explorar dentro del sistema educativo, ¿no? Que es menos importante lo que se enseña como que reforzar el interés que alguien tiene en algo, ¿no? Claro, y el esfuerzo también, ¿no? Claro, Muchas veces pero el se esfuerzo premia viene solo. el Cuando vos tenés resultado. ganas de hacer algo, lo haces, ¿no? O sea, porque estudiar física, resolver problemas, es más divertido, mucho más divertido que jugar al videojuego. Si llegás a penetrar Ojalá esa barrera, mucha gente si te crea penetras esa esto que barrera, está diciendo. pero lo que pasa es que hay que lograr, los chicos dibujando, pasan horas dibujando. Entonces ahí decís, bueno, hagamos que dibujen más, que sigan dibujando. ¿Por qué los grandes no dibujan? ¿No? Bueno, En algún momento, grande, sí, claro, pero pensando en eso, ¿no? O sea que yo creo que sí que, bueno, hasta leer unos trabajos recientes siempre pensé que, bueno, que hay una componente, quizás haya una componente genética, ¿no? Pero yo creo que es mínima y que todos pueden ser científicos. Qué lindo, qué linda idea, qué linda idea. Sí. Alentémoslos a todos. Pero sí, esta idea de que la ciencia es divertida, porque a veces socialmente se cree que la ciencia es para, entre comillas, nerds, para gente rara. Y sin embargo, cuando uno visita los laboratorios, claro, habla con los científicos, se encuentra esto, ¿no? Una, claro, pasión, una diversión. Totalmente, porque pasa que también hay una cuestión que es inversa, no es que la ciencia sea... Es que muchos de esas personas que son, entre comillas, grandes y negritas, nerds, gravitan hacia la comunidad de científicos porque ven un ámbito en el que pueden conseguir digamos, relaciones afines en lo social, ¿no? Pero... no solo que es divertida, sino que te mejora la mente y además es no es una diversión vacía, es una diversión que tiene impacto en los avances tecnológicos como en la cultura. Eso es una parte fundamental de la cultura. La creación más importante de la mente, quizás, ¿no? Exactamente. ¿Tenemos tiempo para que nos toques algo? Una canción que yo medio la concebí como una canción en parte infantil, porque la hice cuando mi hija era chiquita y le iba mostrando a Florencia, ¿te gusta esta parte? ¿No te gusta esta parte? Y me decía, sí, esta parte no. Y yo un poco le iba corrigiendo, ¿no? Pero eso por un lado, en el sentido de que la intención musical tiene algo de infantil. Pero por otro lado es un himno al asombro, al hecho de que todo es raro y de que todo es quizás comprensible. A la curiosidad. Que promueve el arte y la ciencia. Absolutamente. Por eso algunos amigos míos, colegas, me dicen que esta es una canción de físico. Pero se llama Qué bonito. Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya formas, 1000 estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya idiomas, 1000 maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya 5 dedos la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que es la luz a la mañana, ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este vals es sin tu mar. Muy bien.
Bueno, muchísimas gracias, no, gracias a vos por la Alberto, invitación realmente hermosa. Bueno, gracias por la charla, ¿no? Muy bien, hoy entonces tenemos que cerrar estas conversaciones en La Nación. Hoy estuvo visitándonos Alberto Rojo, físico, músico, dibujante y divulgador de la ciencia. Muchísimas gracias.